bienvenidos. Esto es Rock Station Ensenada. Estamos en el Usuario TV, como ya hace algunas emisiones, con este ciclo de entrevistas a los músicos de nuestra ciudad. Hoy tenemos el gusto de contar con Willy Varela. Willy, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de poder charlar un rato con ustedes y contar cosas, ¿no? Para eso estamos. En esta horita vamos a ver si vamos contando un poquito de cada uno de los que nos van visitando. Agradeciéndoles, tenemos los mates, tenemos todo listo, así que... Viste que los artistas a veces no pedimos solamente sábanas blancas y cosas, pedimos un mate y con eso estamos. Con eso alcanza. Bueno, vamos a contar obviamente y hablar, vas a contar vos, yo simplemente voy a estar acá. Pero digo, metiéndonos un poco con la década del 90, que es lo que nos interesa, pero tenemos que empezar desde el principio. Pero antes de eso, la única pregunta pactada o pensada que hay es, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te pasa por la cabeza pensando en esos años de la década del 90? Musicalmente o socialmente. Juventud. Mucho. Se me ocurre juventud y se me ocurre artesanía o música artesanal. Se me ocurre principalmente ganas. Cosas que a veces no es que uno no tenga, pero viste que cuando ves un chico... Una persona más joven, desabrigada, vos decís, no tiene frío, y no, porque es joven. Se me ocurre eso. Y vivir 24/7. Hoy es como que te resguardas un poquito más. Por supuesto. Bueno, volviendo entonces al principio, como decíamos, ¿cómo arrancaste con esto? ¿En tu casa había alguien que tocara música o fuiste vos el que arrancó? ¿Qué se escuchaba en tu casa? La música llega en mi casa porque yo soy criado por madre soltera y mi mamá tocaba la guitarra, y en esa época se estilaba que vayan guitarristas y cantantes a casa a tocar. No me acuerdo por qué era, pero era que si alguien tocaba la guitarra y hacía música, mi mamá cocinaba algo rico. Y le decía a mi abuela, van a venir unos señores a tocar. Y a veces se llenaba. No había que tener escenario, era simplemente correr los muebles y venía alguien con un acordeón a piano, unas guitarras, muy folclore y todo, ¿no? Compartir, digamos. Exacto, compartir un momento y venían a tocar y era re lindo y yo estaba ahí y era inevitable que iba a hacer música. ¿Y ahí fuiste agarrando la guitarra de a poco? No. ¿Y metiéndote o no. pasó un tiempo? No, esto, ponerle que yo me acuerdo, ponerle que tenga memoria de los 5 años en adelante. A los 6 años ya me empezó a gustar la música, porque se escuchaba mucha música en mi casa, música de la época, lógicamente. Sí. Y agarraron y en un momento, a los 8 años, empezó a sufrir muchísimo de asma. Pero mucho. En esa época, no se olviden que yo tengo 53. Hace 40 años atrás no existía el Ventolin, no existía el Puff, no existía nada. Entonces estaba el nebulizador. Y tenía muchos ataques de asma, hasta que en un momento veo que si tengo esa... Pruebo de... Se me pasaba el ataque de asma con una inyección. Creo que era minofilina, decadrón, algo de eso. Pero tenía 8 años, no me podía dar tantos inyectables. Entonces agarro y me doy cuenta que tenía la guitarra ahí de mi vieja, siempre por si yo la quería. Hasta que en un momento empiezo a agarrar la guitarra, me la pongo en el pecho, sin saber qué tocar, y hacía que tocaba, como cualquier chico que no sabe tocar, ram, y se me empezó a pasar. Eso que necesitaba una medicina o una droga, un corticoide, se me pasaba con la música. No era que me curaba el asma. No, por ahí era una situación de ansiedad o algo de eso y esto calmaba, ¿no? Tal cual. Hasta que ahí dije, bueno, esto me encanta. Y ahí mi mamá aprovechó a mandarme a una profesora de guitarra. Y ahí empezó todo. De a poco, con la acústica, con una criolla, sí, una marca Tango. Marca Tango, ya no conocía eso. Marca Tango, sí, era la que usaba Gardel. Es buenísimo. Es genial para Argentina, guitarra. ¿Qué guitarra tenés? Marca Tango. Tango era, sí, búsquenla, googleen ahí, marca Tango. La guitarra tenía como unas, en la parte del agujero tenía como unas puntas, estaba buenísima, y después vi que Gardel en fotos tenía, claro, y se veía la marca Tango. Y ahí empecé. Bueno, vos decías, había mucho folclore en tu casa y bueno, se venía, se tocaba y vos arrancaste de esa manera. ¿Cómo fuiste descubriendo lo que te gustaba? ¿Cómo te fue llegando?
Esto es una entrevista para Ensenada, ¿no? Obviamente. O sea, Y para todos los del mundo Bien. mundial que la vean por YouTube. para Ensenada, Buenos Aires, Argentina, un poquito más allá de La Plata, para que la gente, si nos están viendo en Corea, entiendan. Existía una casa de música que ahora creo que vende aberturas, que era Pachalat, en la calle Sestino, que se llamaba Colón en su momento. Y yo paso con mi mamá de la mano o con mi tía y veo un disco ahí, que eran 4 chicas. En la tapa había 4 chicas. Y a mí me llamó la atención que las 4 chicas tenían la cara pintada. Entonces yo le pedí a mi mamá, cuando volví a mi casa, le dije, ¿viste lo de Pachalá, mamá? Bueno, quiero que me compres el disco de las 4 chicas. Mi mamá cuando va se da cuenta que era Kiss. Y dijo que no. Obviamente dijo que no. Yo no sabía lo que era, pero a mí me llamó la atención. Era para mí... La imagen ahí fuerte. Lo que pasa es que la generación de cristal nueva no entiende lo que uno pueda entender. Hoy en día sabés todo, tenés todo, Está googleás mucho todo. más a mano. Y nada, vos ya sabés cómo filmaron tal parte. Nosotros no, teníamos todavía esa ilusión. Y en esa época peor, porque no había nada. Sí, sí, sí. Entonces llegué a mi casa y le pedí a mi mamá por favor que me comprara ese disco. Me dijo que no. Y caprichoso, hijo único, lo conseguí. Y cuando puse ese disco, que es un disco que se editó solamente en Argentina, que se llama Paul Peter Hace Jim, que es un disco de Kiss, una reedición de los solistas, o una selección. Escuché 4 discos que salen, de los 4 discos solistas. salen a la vez. Acá hicieron una mezcla en castellano, qué sé yo. Sí, pero sí, sí, con en ninguna parte la del mundo traducción de los títulos. Exacto. Castellano. Pero nunca, en ninguna parte del mundo está editado ese disco. Solamente lo hizo Argentina. Y me lo compré. Y cuando lo puse en el Winco, automáticamente dije, quiero eso. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero para mi vida. ¿Y hasta ahora lo sostenés? Sí, obvio. No, porque viste que a veces pasa que hay alguna música que te acerca y después, bueno, vos vas descubriendo otras y eso queda, no te digo a un lado, pero queda como un recuerdo de ese Sí, me ha momento. pasado con otras cosas. Claro, Sí, pero pero no. Kiss no. No, jamás. Para mí, no me importa qué pasa, qué no pasa. Viste que hay gente que dice, no, pero... O se meten en la política los músicos y ya te dejan de gustar. O... No, por eso. No conozcas a tus ídolos. Está bueno tenerlos ahí un poquito lejos. Pero Parte, agarré esa parte de Kiss y me voló la cabeza. Para mí es mi vida, es todo... toco por ellos y después conocí otras bandas, claro, ¿no? sí, después uno va... Eso te va llevando a otras músicas y uno descubre. Pero bueno, a Totalmente. veces pasa lo que te decía, que te deja esa primera banda y otras, como tu caso, que vos decís, bueno, sigo acompañándolos. ¿Conviviste con esa guerra que había acá en Argentina? ¿No? Así como este disco solamente salió en Argentina, la guerra entre Kiss y Queen. Conviví, pero no la sentía. Nada. O sea, conviví porque soy de la época. Claro, pero No la sentí. No fuiste parte, digamos. Sí me acuerdo que hubo alguien en una época que... Vos fíjate cómo son las cosas, ¿no? No todo el mundo lo sabe. Eric Carr, el baterista de Kiss que reemplazó a Peter Criss, muere creo que 2 horas después de Freddie Mismo Mercury. día, claro. Y alguien, en algún momento, una persona que, bueno, pobre, ¿no? Me dijo, Willy, 1-1. No, sí, son cosas que Viste que hay de todo, ¿no? no se entiende. Y obviamente la muerte de Eric Carr fue algo para los quiseros importantísimo, porque fue una cosa muy fea, ¿no? Sí, sí. Pero opaca el acontecimiento, la muerte de Freddie Mercury fue mucho más importante. A ver, las dos muertes son iguales, ¿no? Pero, fue más Sí. conocida, ¿no? No, obviamente la tenía- pérdida de Freddie Mercury. Sí, digamos, para la figura de Freddie Mercury por ahí había trascendido, bien digo, otras fronteras, ¿no? Que un baterista no llega a alcanzar, pero no porque no tenga méritos ni mucho menos. No, sino que aparte era un otra- baterista que no murió figura. Peter Criss, el original, murió el que lo reemplaza con Sí, otro. sí, sí. Entonces ahí fue que cuando pasa eso, me lo dicen, creo que fue en la secundaria, porque fue en el 92, ¿no? Sí, Y bueno, nada, conviví la de Cirugiram Riff, sí, bueno, esas antinomias que hay en Argentina, conviví la de Los Redondos Soda. que
me llama la atención, vos mencionabas recién Menudo que parchís. que se meten en política. Descubrieron la grieta hace poco. La grieta en Argentina existió toda la vida. Sí. Borges y Cortázar. ¿A alguien le convino hacerla? No, por supuesto. El tango, digamos, tradicional y Piazzolla, eso Totalmente. existió toda la Sí, vida. sí, sí, Y lamentablemente va a seguir existiendo porque somos... ¿Viste? Pero ojalá no, especialmente en la música, porque no tiene ningún sentido. La música Pero mientras te gusta y nada más. Pero a ver, lo que a uno... El tema es esto. La música para mí es toda mi vida. Incluso he tenido hasta discusiones familiares por este tema. Es algo raro que tal vez mis compañeros de banda no sé si llegan a entender. Porque es bastante raro en mi vida. Pero ustedes, juegan al truco, van a bailar, tienen novia, van a comer asados, hacen cosas. Yo hago música. Ustedes saben pintar una casa, todo. Yo hago música. Mi vida es música y no hay nada más importante que la música. No sean giles de preguntarme si mi familia o la música, porque no voy a contestar. Pero Digamos, es una yo no tengo otra ocupación. Una prioridad. Me dedico, diría un amigo que amo, me dedico a esto. Está bien. Y a veces pasa cuando se separan las bandas que hay uno o un par, digamos, que se piensan de esa manera y otros se lo toman como algo más liviano. Entonces, bueno, las exigencias de uno para otros son mayores y para otros, viste, es una complicación. Yo decidí hacer esto. Mi vida en la música para mí siempre es una decisión. Yo me decidí dedicarme a esto. Después tuve que tener otras herramientas. Sí, por supuesto. Como la pandemia, que tuve que hacer otras cosas. Uno también tiene que comer, señora. Así que... Sí, obviamente, pero siempre. Pero yo claro. soy jubilado y trabajé en un hospital. Y la gente me preguntaba, y yo le digo, mirá, yo soy músico que se gana la vida en un hospital. Punto. Como algunos músicos han trabajado de otra cosa y a la noche tocaban. Bueno, igual. Yo no me considero empleado, no me considero marido, no me considero padre, soy músico. Y así lo llevas adelante. Bueno, hablando Es lo que elegí. Hablando de lo que elegiste y lo que yo decía de las Gracias, bandas que se separan, nos vamos al principio. ¿Cómo fue ya armar una banda o integrarte a una banda? Porque una cosa es decir, bueno, estoy en mi casa, la guitarra de mi vieja, toco, estoy aprendiendo. Y otra cosa es ya empezar a compartir y convivir con otras personas, ¿no? El tema era la poca información. Porque uno, hoy en día, vos le compras una guitarra a tu hijo, a tu sobrino, a tu primo, o vos mismo te compras una guitarra, te pones la computadora y empezás. Tenés backing track, tenés para tocar con otros, tenés un Zoom y poder hablar con otros. Antes no había nada. Y aparte, señora, no existía un músico de 8 o 9 años. Entiendan esto. Hoy es común porque vos mandás a tu hijo a que estudie algo. Pero no había un músico de 8 años que tocara la guitarra. Entonces, era todo difícil porque no había. Los músicos eran grandes. La música es para grandes. Sí existían los pibes que jugaban a la pelota, sí, todo, pero músico no. Porque no era, y menos rock. Porque aparte yo conviví la época de la dictadura. No la experimenté porque no tuve, gracias a mis viejas, la posibilidad de experimentarla. O sea, yo estuve resguardado de todo eso. Cuando yo salgo a la calle ya era el 80, 82, 83, sí, entonces se podía. Todavía se convivía, digamos. Se podía. Cosas, había un miedo, pero se convivía. Yo no siempre me dicen, Willy, el tema de la MUD, el tema de la dictadura. Le digo, mira, yo no lo viví. Sí. Estaba, sí, pero no lo entiendo. Si Charly García hizo Los Dinosaurios, a mí me copa la música, pero no me pega la letra. Sí. Por empatía sí, pero... Claro, por supuesto, pero digamos, no tenía la edad como para entender lo que pasa. Analizar esa situación. No me metieron preso nunca por tocar. No. Entonces... Yo empecé, digamos, la secundaria cuando ya estamos en democracia. Entonces, bueno, uno transita la vida de otra manera con aquellos que tienen 10, 15 o 20 años más que nosotros. Totalmente. Entonces, bueno... Claro. Estuvo buenísimo, nos hemos divertido mucho y mi primer show, la primera vez que toqué fue con mi profesora de guitarra, Alba Sánchez Tapia, que ella lo primero que hacía, te metía al mundo del tocar en vivo, no importa qué. Yo me acuerdo que, bueno, vos sos guitarrista, yo sabía la menor.
Y el tema tiene muchos más Es acordes. un montón. Entonces yo sabía ese acorde. La canción tenía 20 acordes. Claro. Pero yo entraba donde estaba la menor. Entonces todo el tiempo me quedaba con la guitarra acá arriba. Y cuando venía la menor decía ram, ram. Listo. Y esperaba la otra vuelta que haga lo mismo. Ram, y me levantaba y me agachaba la cabeza para que me aplaudan. Y ella te metía en ese mundo. Sí, es una iniciación, digamos, como para ir soltándose. Mi madrina también, que amo con locura, que todavía la tengo, gracias a Dios, me acompañaba, me llevaba a recitales. No tuve una infancia con padres, con varones, por ejemplo, ni con hermanos, en ese momento, ¿no? Y entonces era más difícil, porque mi mamá, con el tema del asma, con el tema de la vista, me tenía como que no vayas acá, no vayas allá. Y la única manera de tocar y salir era ir allá. Es decir, Ir de noche, ir a ver otros encontrarse lugares. con otras personas, con otros músicos. Pero no había músicos de 8 años. No, por eso digo, pero digo, la única forma es esa, de salir. Pero a esa edad es complicada. Decía el Negro Plaza, yo cuando era chico, Willy ya tocaba. Y tenemos la misma edad. Lo que pasa es que, claro, hay gente que, como digo, eligieron salir, eligieron ir de joda, eligieron ir a bailes, eligieron ponerse de novio. Yo toqué la guitarra. Sí, no, bueno, es lo que decía, es una elección y vos lo llevabas adelante. Y lo sigo llevando adelante. Gracias a Dios. Bueno, y después de esas experiencias, digamos, más cercanas al aprendizaje, como decías, con la profesora, y después, bueno, uno va sumando algunos años más, ya empieza a manejarse por ahí un poco solo, ¿no? Sin tanto tutelaje de la familia. Empecé a agarrar y a decir que quería tener mis cosas. No había mucho porque no había nada. O sea, no era que vos iba a tu casa y practicaba o tenía un tutorial. A ver, todo lo que estamos acostumbrados hoy. Todo eso no está. Que desgraciadamente nadie entiende, como me dice mi hija. Papá, ¿qué hace? ¿Que en serio que había televisión blanco y negro? Sí, había. Y a veces no había. Había Y a 5 veces canales. Ni había. Y entonces empecé a juntarme con gente. Tuve un aliado que me acuerdo que yo me compré un bajo eléctrico, se lo presté a él, y él se compró una guitarra y me la prestó a mí. Y ahí armamos la primer banda. Intercambiando los roles. Exacto, porque a mí me alcanzaba para el bajo. Claro. Y me pasó algo en ese momento, que voy a la escuela primaria, a la escuela secundaria, cuando la industrial, la única que existía era la que estaba, la 2, ahora es la 2. Es la 2, la que está ahí en Sestín, Exacto. que antes era con. Y me pasa lo que cuento siempre en la actualidad, que es la anécdota de Versión Animal, que es mi presente. Estoy en el buffet y ya tenía 12. Estoy en el buffet y me encuentro con una persona al lado mío y le digo, me dice, ¿no tenés una moneda? Nos queríamos comprar un sacramento calentito. Te maté con eso. Escuela, Sacramento con caliente. el hambre que uno tiene en la escuela. Pero sacramento caliente, Sacramento. como había en la industrial, no va a haber en ningún lado es una más. gloria. O los sándwiches que hacía Malolo en el Club IPF. Nunca va a haber. Entonces le digo, no tengo. Saco así del bolsillo. Y obviamente, ¿qué saco del bolsillo? Una púa. Creo que estaba hecha con una tarjeta, algo de eso, porque tampoco entraban las púas. No había. No había. Esto es así. No había. Claro. Hoy en día la pedís por el Mercado Libre. Ay, El no. otro día compré una remera y me regalaron una púa. Totalmente. Si hubiese sabido, me la compraba antes. Pero a ver, la remera esta, como la que tenés vos de los dioses, cuando éramos chicos, no había remeras. ¿Entendés? Entonces, siempre digo lo mismo. Yo no tuve cosas de Kiss porque no había. Me la tenía que pintar yo. Así de simple, claro. No había, no era que no tenía plata, no había. Bueno, entonces me encuentro con él y me dice, ¿no tenés un peso? No, tengo una púa. Y me dice, ¿qué tocas? Le digo, sí, toco. Uy, yo también, yo soy baterista. Le digo, y bueno, el que está al lado mío es bajista y yo soy guitarrista. Me dice, ¿qué te gusta? Y le digo, a mí me encanta Soda Stereo. Le digo, bueno, armemos una banda. Vos sabés que antes era así. Armemos una banda, no era tanto te llamo, Sí, no. Era vamos a tocar. Para tocar y Era como que ahí encontraste un empezaba. hermano en otro país. Sí, sí. Bueno, ¿a qué hora? Y a las 5 de la tarde. Era la 1. Salíamos ahí y nos fuimos allá. Y ahí empezamos a tocar temas de Soda que no sabíamos tocarlo, obviamente. Que es hoy el baterista de Versión Animal, Germán Góngora, con el que
40 años después pudimos cumplir el sueño de tener una banda homenaje a Soda Stereo. ¿Esa banda cuál fue? La primera. La banda se empezó llamando Aditivo, después le cambiamos el nombre, después fue Septiembre Negro, porque fueron cambiando los integrantes. Va mutando, claro. Fueron cambiando los integrantes y cada uno no le gustaba el nombre del otro. Los egos, ¿viste? Los egos que destruyen todo, obviamente. Sí, lo que decíamos hoy. Algunos se toman, digamos, como algo serio y otros quieren imponer por ahí cosas que les manda el ego y pasan estas cuestiones de que las bandas se separan o se va uno, te deja un poco en el aire y bueno, tenés que recomenzar, como decías, con un nuevo nombre. El ego es lo que va a destruir a todo. Es algo que a mí me parece que mi ego es que no es ser mejor que el otro. Eso es soberbia. Claro. El ego es tratar de ser mejor que yo mismo y mejorarme día a día. Si lo entendiéramos así, habría un montón de bandas. Sí, pero sí. bueno, no. O habría bandas que duraran más tiempo. Totalmente. Pero pasan estas. Por eso quedan las amistades y no las bandas. Bueno, y ¿cómo fue, digamos, ya subirse al escenario? Por primera vez con esa banda, ¿no? O con la primera vez que me subí a un escenario, que no fue un escenario, fue un garage. Sí, bueno, uno dice escenario. Te digo, Camping El Real, Punta Lara. También. Oh. Era nada, era donde podías tocar, tocabas. A ver, hoy pedís un escenario, un telón, sonido. Antes te dejaban tocar y tocabas. O sea, era mucho, no había las posibilidades que hay hoy. Claro. Y la primera vez fue en el Camping El Real. Y todo eso era un privilegio. Claro, Camping El Real en Punta Lara y me acuerdo que puse un acorde así y no lo podía cambiar de los nervios que tenía. Fue una cosa de loco. Primer show con esta banda que en ese momento se llamaba Aditivo o algo así, no me acuerdo exactamente. Porque viste que yo, gracias a Dios, tengo memoria de muchas cosas viejas. Pero no me acuerdo los tiempos. Claro. Si una fue primero, otra fue después. Pero fue hermoso. Fue hermoso porque estábamos haciendo lo que nosotros queríamos y no era espantoso lo que tocábamos. Obviamente. Pero a la gente le gustaba. Pero yo siempre sentí que la música tenía que más allá de sonar, tenía que mostrar algo. Claro. Yo cuando empecé con el tema de Kiss, mis ensayos solos eran con un espejo de esos que tienen las compriventas, que es un espejo tipo así y que tiene otras... Como dos laterales. Como dos laterales que vos lo movés. Y con el tema mío de la vista, yo me miraba y con el costado miraba cómo me veía. Y mi abuelo me había hecho una guitarrita de madera, no tenía nada. Una de madera con hilo, ni cuerda. Y me miraba y ponía la postura a ver cómo me tenía que poner. Sacaba la lengua a ver si me llegaba la lengua como el de Kiss. Obviamente, olvídate el pelo largo. Todo el entrenamiento fue de los 8 a los 12. Claro. Sí, pero tenía que ver también con ese gusto que vos decías. Kiss, además de ser música, también es show, es espectáculo. Entonces, vos lo tomabas por ese lado. No era imitación, digamos, era aprender y tomar lo que a vos te servía de eso. ¿Sabés lo que pasa? Que en ese momento, cuando tenés la edad que tenés y no hay nada... Claro. Porque claro, hoy con el diario del lunes, y sí, te ponen como decía Darín, te ponen el mono acá con un croma. En ese momento, el hombre nuclear, la mujer biónica, Tarzán, Kiss, era lo mismo. Porque eran superhéroes. Eran mis superhéroes. Sí. Y eran míos. Y era una infancia con una inocencia que teníamos nosotros, o por lo menos una persona de 8 años en el año 80, que si vos tenías pelo largo, vos podías ser Kiss. Porque no se sabía quién era. Entonces, de la misma manera que quiénes son los Reyes Magos, Papá Noel, entraba todo junto. Y era buenísimo. Era una fantasía, digamos, dentro de esa imagen de alguien que está maquillado y no sabés exactamente quién es la persona. Y viene un compañero de colegio y te dice, che, mi tío tiene pelo largo. Capaz que era. Es Gene Simmons. Capaz que era. Claro, y era buenísimo, porque era una parte increíble de la vida. Por eso te digo, cuando vos me preguntabas qué sentís de esa época, eso. Pero bueno, es eso, ¿no? Darle para adelante con como vos decías, la inocencia de ese momento y las ganas, el entusiasmo. Y que para tener algo de ellos tenías que revolver mucho porque no había.
No, por eso. En la entrevista pasada hablamos con el ruso Simián y bueno, hablábamos que si alguien quería conseguir no sé, un baterista o lo que fuere, tenías que poner un aviso en el diario El Día. O en la segunda mano. O en la segunda mano y esperar una semana, 10 días, 20, hasta que alguien se animara a llamarte por teléfono, Claro. ir hasta la casa, probarlo. A lo mejor pasaban 2 o 3 meses. Pero aparte se Porque no había. desnaturalizó lo importante de que si había que ensayar acá, veníamos todos para acá. Ahora no, ya yo en mi casa, no, pasame los temas, pasámelo por WhatsApp. No había WhatsApp, no había teléfono de línea. ¿Qué me va a hablar de WhatsApp? El almacén del barrio tenía un Claro. telefonito y había que ir a hacer cola ahí, esperar a ver Ese si es el podía tema. llamar por ¿Cómo? teléfono. Te escuchaban todos los que hablaban. Hoy en día todos tienen una audio técnica, hoy en día todos tienen una camarita, una cámara web. Del 2020 para acá nadie tenía. Sí, bueno, esto, Entonces imagínate lo que fue anteriormente. sí, en la pandemia, digamos, eso se aceleró, digamos, por la cuestión que uno tenía que estar adentro de su casa y A la ver. única forma de comunicarse era 13, yo te encontrar digo esto. algo tecnológico. 13 de marzo del 2020. Mando una videollamada a un amigo, me corta. Me dice, no me gusta hacer videollamada. Una semana después, él estaba haciéndome videollamada a mí. Por favor, que quería lo hablar. atendieras, claro. Es muy, muy eternauta lo que pasó, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero bueno, en esa época entendamos, llevemos a ese lugar, ya que me lo preguntás Dale, y te dale, agradezco. porque vos hiciste también un laburo importante en esos días. Había que fue- sobrevivir. Y fue yo, el streaming, digamos, ¿no? sí, yo no, cuando era pibe no quería otra cosa. Vos me preguntabas, ¿vos qué querías estudiar? Yo quería ser técnico electrónico para poder armarme mi equipo de guitarra. Punto. No quería laburar de arreglar televisores, nada. La vista no me dejó, entonces dejé de estudiar. Y yo soy el caso me fui de casa para tocar rock and roll y no volví nunca más. Pero posta, me fui a los 14 años de mi casa, me fui a vivir con mi tía y no volví nunca más. Me peleé con mi vieja, todo Bueno, mal. era seguir el sueño. Está mal. Era seguir ese sueño. Es que es mi vida, no lo puedo. Sí. Si yo vengo y te hago el verso de que no, lo que pasa. Mentira. Es todo mentira. Hay un montón de gente que viene, se cuelga, se pone 4 cadenas, se pone en un micrófono y te cuenta, no, en realidad lo que pasa. Mentira. Todo mentira. Sí, pero no es solamente. Hay un montón de rock que no tiene que ver con un micrófono y con un anteojo y con una cadena. Sin duda. Ahora volvemos, pero vamos con la época del coronavirus. ¡Upa! Porque la verdad que lo que te decía recién, vos laburaste en serio ahí. ¿Vos No digo tuviste? que lo anterior no hayas laburado, No, pero digo, no. en eso fue ¿Querés que te difícil. cuente cómo es eso? Dale, porque estábamos todos encerrados y empezaban a aparecer. 13 de marzo del 2020. Ese día me tenían la gente de Alegro Manontropo, Néstor Daniele, el Pony Daniele, me iba a poner el nombre de la calle. Ellos tenían una De calle. acuerdo. Y el nombre de ese año era Willy Varela, la calle Willy Varela. Para mí era una cosa increíble que un amigo o que un centro cultural de Ensenada te reconozca con un cartel. Nos encierran a todos. Chao, calle. Me Julio. queda el cartel en casa. Me encierran y digo, ¿qué hago? Viene mi mujer y me dice, vos de acá no salís. ¿Cómo? De acá, de este lugar. ¿Se da cuenta que es esto? Vas al baño y volvés. Pero tengo que... No, A ningún yo te quiero vivo. Fue así, yo te quiero vivo. De acá no salís. Porque ella trabaja en salud como trabajaba yo y ella veía como se iban cayendo los muñecos. O sea, cosas que iban pasando. digan lo que quieran ustedes. La gente se murió. Sí, sí. O sea, no es que se fue como Chabrán que va a aparecer. No, se murió la gente. Se murió gente amiga mía. Digan lo que quiera, la vacuna, todo lo... Yo estoy vivo gracias a la vacuna. Todo eso es discutible, pero que la gente lo No, padeció. el que se y murió, gente se que murió. murió. Y la persona que vio a su papá enterrado, que lo enterraban a 20 metros, lo pasó. Así que no vengan a discutir estupidez. Después no mezclen la política con una enfermedad. Sí, después todo lo demás es discutible, pero eso no. Y bueno, ¿qué hacemos? Yo tenía un celular estallado. Tenía, no sé, un J1, una cosa así. Y dije, bueno, algo que empezar a hacer. ¿Qué hice yo? Agarré mi vieja profesión, que era ser operador de radio, gracias a Fernando Gabriel Amaya, que me enseñó eso, y hacer locución. Entonces me puse el celular ahí, entré a transmitir.
Y entré a pasar música. Pero tuve la mala leche de que el fucking copyright me levantaba las transmisiones. No te permite pasar mucho. Y no entendía yo. Yo pensé que me denunciaban porque todo el mundo hablaba, ¿viste? Todo el mundo opinaba en internet. Como todo, como todo. Sí, como todos. Hablemos sin saber. Debe ser Juan Pedro que te quiere bloquear. Debe ser la señora de la vuelta. Y yo, claro, enojadísimo. Hasta que empecé a meterme sin vergüenza. Claro, no podía tocar. Entonces dije, bueno, vamos a tocar la guitarra. Me pongo el celular acá, empiezo a tocar. Y quería tocar tema de Charlie, quería tocar tema de Soda. Y la gente decía, tocate una de Los Pasteles Verdes. Bronca. Tocate una de, qué sé yo, de Pomada. Tocate una de Camilo Sesto. Y dije, loco, no es por acá. Y eso es muy importante darte cuenta de eso. Porque si no vivís refunfuñando y convirtiéndote en un viejo ogro. Sí, sí. ¿Por qué la gente no quiere escuchar mi música? Y empecé a comunicarme con la gente, a hacer lo que ellos querían. Y a que ellos me acompañaran también. Y empecé a tener uno, empecé a tener dos, empecé a tener tres. La gente me pedía por favor que lo haga, pero con un celular. Tenía que cargar el celular, no tenía dónde agarrarlo. Hoy en día están los cositos que te agarran. Antes no había nada. Era apoyarlo contra la azucarera. En algún lado, sí, contra el paquete de yerba. O... Contra el paquete y se te caía. Se caía, se movía. Yo Bueno. tuve que dar clases en pandemia, así que imagínate. No, bueno, fue terrible Con el eso. celular. Y bueno, y ahí en un momento viene un amigo y me dice, yo quería, lo que más me gustaba, volviendo a los 80, eran los malones. Claro. Porque me parecía un lugar de encuentro sano, que te servía para bailar, para ser disjockey si vos querías, para declararte a la novia que vos querías, para comer con tus amigos. Y si tenías, como vos decías, esa curiosidad eléctrica, hasta hacer las luces intermitentes. Ir a pedir todo, porque el juego de luces lo hacías vos. Claro, sí, sí. No contratabas un disjockey. ¿Dónde ibas a comprar? Claro, no existía. Entonces ibas a la casa, a la estación de servicio, pedías las cosas de aceite, las rompías, le ponías el portalámpara, un tío tuyo te pasaba un plano. Bueno, el malón era eso. Lo que también se llamaba farándula o Sí, asalto, lo que sea. Distintos barrios o ciudades. Todo muy artesanal era. Sí, sí. Y dije, hagamos un malón. Yo paso música, ustedes bailan. Y me mandan fotos. Y sucedió. Empecé a poner música, la gente empezó a mandarme fotos. Y la gente empezó a reunirse, los que vivían en ese lugar, a ver eso. Entonces yo me daba como decir, ¿cómo puede ser? Yo acá tengo, me daba bronca esto. Yo acá tengo por internet 20 personas, pero cuando yo toqué la última vez no llevé 5. Entonces esto debe servir. Y me sirve a mí, porque era una responsabilidad que yo todos los días a tal hora tenía que ir a abrir la cámara para que la gente se entretenga. Sí, y además, a lo mejor, como vos decías, te marcaba 20, pero en una de esas casas había 4 o 5 personas. Ni hablar. Entonces tenías más. Tenía más. No solamente uno, ¿no? Y esa gente que me decía, en un momento un amigo me dice, Willy, decí que salís a las 12, porque era a las 12 de la noche, Sí, sí. y no salgas. ¿Y cómo voy a hacer eso? Me dice, fíjate que te van a empezar a llamar y mandar mensaje de por qué no estás. Y sucedió. Claro. Che, Willy, te estamos esperando. ¿Cuándo arranca? ¿Arranca o no arranca? Y ahí entendí que yo era parte de eso que estaba pasando. Que era parte del servicio, que ellos me acompañaban a mí y yo los acompañaba a ellos. Y ahí empezamos con esta locura. Y en un momento me dicen, ¿cómo puedo llamarle al programa? Y dije, el malón del Corona. Y un amigo que me dice, Willy, si lo haces en vivo, ponele el malón del Corona vivo. Que se confundía con virus. Claro, sí, sí. Que también me dio una cosita decir, ¿cómo ponerle el malón del coronavirus si hay gente que se está muriendo de eso? Sí, por supuesto. Que fue una cosa mía, ¿eh? Nadie nunca me dijo nada. No, pero bueno, era una situación en la cual había que tener también un rato como para distenderse. Y eso ayudó muchísimo, lo que vos decías. A mí me ayudó la gente. A la gente le ayuda a la gente. Obviamente, y a vos te ayudaba a saber que había alguien del otro lado también, porque Por a todos nos supuesto. pasó estar encerrados o salir un ratito a hacer las compras y volver con el temor de no saber si lo traías a tu casa, la responsabilidad de contagiar a tu familia era Pero una a mí situación muy difícil. el Por eso coronavirus valía la me dio pena. muchas responsabilidades. Cosas buenas, cosas malas. Terminar haciendo el coronavirus con gente que me miraba Claro. y que quería estar. Sí, se fueron sumando personajes. Sí, vos estuviste. Vos Fui estuviste a en una, una. fui a una de las fiestas, sí.
que hicieron, no me acuerdo. Sí, pero una vez Puede ser. nosotros salimos a hacer un móvil Ah, sí, tenés razón. y te sí, agarró, te agarró Sí, yo estaba, no sé dónde, pero en el paseo en gastronómico. el paseo gastronómico. También, o sea que también Porque fui. no se sabía cómo hacer un móvil. Sí, tenés Así razón. que tuvimos que comprar datos, gastar. Ese móvil habrá salido, no sé, 10.000 pesos de hoy. Pero claro, no existía. ¿Y cómo hacíamos un móvil? Señor operador, ¿cómo hacíamos un móvil hoy con un celular? Tengo que ir un Zoom a la Merced y que vos me captures por ahí para ponerlo pantalla con pantalla. Es decir, hoy tal vez es fácil. En ese momento no se sabía cómo hacer. Sí, no, yo no tengo ni la ¿Entendés? menor idea de cómo se puede hacer eso. Eh, Prendo el celular si querés, grabo, pero más no me pide. claro, Es y complicado. después editar también, que Y no en se, vivo, no y se aparte sabía en editar. vivo. Claro. Y no había micrófono, porque no se podía ir a comprar. Y una camarita, vos la querías comprar el día 13 del 2020 y valías 1.500 pesos. A la Claro. semana, 17. Por supuesto. Viste, como el Lo barbijo, que el gel, siempre- con el gel y todo eso. Como siempre pasa en Argentina. Y sí. Y después cuando empiezan a abrirse, digamos, un poco las cosas, como vos decías, esa noche que yo estaba ahí en el paseo, empezaron ya a hacer presentaciones en... No, lo que hicimos en fueron algunos 2 o lugares 3. en vivo. No, lo que hicimos fue festejar, porque yo no quería que el programa se vea. Porque había personas que no se vieran los hilos, digamos. Exacto. Está bien. Pero la gente nos pedía. Porque era muy divertido. Yo Sí, cantaba, bailaba. Y fue tan importante para mucha gente que nadie a mí me cuestionó lo que yo tenía tanto miedo. Es que, ¿por qué Willy se disfraza y canta cumbia si es rockero? Claro. Esa estupidez, ¿no? Esa estupidez de que, ¿por qué te vas a poner una remera de Mickey si tenés que tener la de Metallica? Y claro, bueno. yo estaba actuando de... No, por supuesto, Es lógico. era entender eso, que vos estabas haciendo un personaje, si se quiere, para sobrellevar ese rato, nada más. Me Había que pasaron... entender eso. El coronavirus me trajo una de las cosas más lindas que me pasó en mi vida, de nacerlo con mi familia. Mi mujer me hacía la segunda y estaba en off. Incluso llegó un momento que pudimos guardar el secreto de quién era, porque ella hablaba en off, pero nadie sabía sí. quién era. ¿Cómo era el nombre que le había Luisito. puesto? Luisito, ahí está. Claro. Y claro, ella me dice, yo te hago la segunda, pero no digas mi nombre. Y los compañeros de laburo de ella, del hospital, no se dan cuenta que era ella. Le digo, pero ¿cómo no se dan cuenta? Tiene una voz muy particular. Y Y bueno, vos decías Luisito y quedaba en el aire. quedaba ahí. Luisito. Quedaba Ella algo me dijo, raro. decí lo que quieras, poneme Claro. Pedro, Luisito, lo que quieras. Luisito. Y ahí quedó. Y en un momento me dijeron, es lo mejor del programa Luisito. Y mi hija que me traía, me preparaba tragos, me preparaba acampar y me preparaba cosas para hacer el programa, porque o me ayudaba con el vestuario, o era en familia se hacía. Importantísimo. Y todos los fines de semana había un malón del coronavirus. Llegamos a ser 100. Y estamos hablando que pueden ser 120. Pero ahí festejamos en la fonda de Pachín, Ahí, claro. festejamos 100 programas. Y ahí yo me puse a pensar y dije, a la miércoles, son 100 semanas adentro encerrado. Claro, sí, no, es un montón, es muchísimo. Sí, recuerdo haber estado en esa fiesta entonces. Yo pensé que habían hecho más, pero bueno. No, hicimos, es más, hicimos una en la fonda de Pachín y después queríamos hacer otra en Mirasoles, que vendimos 100 entradas y mirá lo que pasó, se vendieron 100 entradas. Una semana antes de que hagamos esto, nos encierran de vuelta. Entonces yo llamé a la gente y le dije, bueno, les devuelvo. Me dijeron, no, que quede para ustedes todo el precio de la entrada. O sea que la gente me dice, es una manera de colaborar. La gente estaba re contenta. Sí, pasó eso porque, bueno, lo que te decía hoy, la gente todos necesitábamos un momento de distensión. Era importante. Y bueno, valió para los gastos que hiciste, digamos, comprar los datos. Sí, porque las aparte bebidas que y no el- había, porque y el claro, vestuario. porque no había nada. No. Vos decías, vamos a hacer un sketch de una, por ejemplo, después sí tuvimos la posibilidad porque nos juntamos con otra gente y la otra gente tenía. Claro. Nos Sí, juntamos, sí. por ejemplo, yo me junto con Sebastián Pesini Se empieza a y sumar, con Paola Cinelli, y ellos tenían algunas cosas, entonces las luces de ellos, el vestuario, una peluca, pero en el momento no había nada. De nada. Era improvisar. Yo tenía la posibilidad de que, como yo lo hacía en la sala de ensayo, tenía una batería atrás, que es la que Claro. usaba Germán, tenía algunas cosas y un micrófono para grabar
y usaba ese micrófono para todo. Pero bueno, con eso se ponía un poco de ambiente en el lugar. La gente que se acuerda de eso me pregunta lo de la avioneta y le digo si todavía sigue pasando. Sigue pasando a la madrugada. Sí, es la avioneta. A la gente que no sabe le digo, en Ensenada pasa una avioneta, con esto nos van a levantar a todos. Pasa una avioneta a las 7 de la tarde, como para Uruguay, y después vuelve tipo 1:30. Pero no se sabe. Nadie sabe. Debe ser algo importante, porque en Yo la creo época, que sí. porque en la época de pandemia, donde no había tránsito aéreo, esa avioneta También pasaba. pasaba. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Conseguimos un reportaje exclusivo al piloto de la avioneta. Y un amigo mío fallecido, que le mando un beso grande, que hizo todos los personajes de humor del coronavirus, que es Walter García Luna, hizo de... ¿Y confesó algo o no confesó? Dijo que él, nada, que no podía hablar, salió con una cara tapada, con una sábana, que no lo podían reconocer, era colombiano. Ah, bueno, entonces. Así que... Algunas pistas creo que ya tenemos. Y bueno, no, estuvo muy bueno. Nos tomamos en lo más divertido que podíamos. El coronavirus fue visto por gente que estaba en terapia intensiva, Sí. con respirador, y tenía un celular a mano y miraba el coronavirus, y para eso lo hice. Para esa gente que no tenía qué hacer, que estaba sola. Cuando vos estabas internado te estaban cuidando, pero estabas solo. Sí, por supuesto. Entonces yo lo hice para eso, para el tipo que estaba solo. Fue algo muy valioso. Bueno, volvemos a la música. Nos vamos para atrás. Vos decías el tema de la guitarra que había en tu casa. ¿Cómo fue la primera guitarra eléctrica? Porque eso te cambia todo, ¿no? Más para un músico como vos, que te gustaba Kiss y demás, pasar de una criolla a una guitarra argentina, digamos, a una guitarra eléctrica que la podés distorsionar, le podés dar efecto. Bueno, vos lo decís hoy a tu edad. Cuando éramos chicos no era distorsión, no se sabía bueno, qué era. Siempre pensemos en esto, chico de 8 años, donde tenés 5 canales, donde el programa de música que te pasan se llama Música Total, lo pasan los sábados y te pasan 6 videos. Y he robado del MTV. No existía la MTV para mí. Por eso se llamaba así, ¿viste? Que tenía Claro, Música Total Videos era MTV. Y había 5 canales y ninguno te pasaba música. No. Entonces, la curiosidad del chico era ver qué pasaba. Aparece la guitarra, una casa de compra y venta, calle San Martín y Ecuador. Y ahí la veo. Para mí era soñada, una Cook oxidadísima. Uy, te maté el micrófono, perdón. Una Cook oxidada, hecha bolsa, pero para mí era fantástica. Era lo mejor del mundo, claro. Cuando fui la compré, pedí plata, mi madrina me parece. Pedí plata, cuando la llevé, no andaba. Estaba llena de tierra adentro. Las cuerdas era oxidadísima, un tétano, pero para mí era fantástica, era mi guitarra. Y no se podía tocar. Pero yo tenía la guitarra eléctrica. Lo que descubro, que esto lo cuenta Huff muchas veces, y a mí yo me siento reidentificado. Descubro que tenía un Winco. Pero ¿cómo hacer sonar la guitarra eléctrica? Porque la guitarra eléctrica suena porque tiene un amplificador. Claro. Pero yo no tenía el amplificador. Menos batería. O sea, no tenía un cable. Imagínate un amplificador. Descubro que la pastilla del tocadisco tiene 2 puntas. Y esas 2 puntas, si vos las tocas, una hace pom, pom. Acá hay sonido. Claro. 9 años. Agarro y me compro, voy a Fergal o a Goyal en La Plata. Y con alma de ingeniero electrónico. O nada. Porque no tenía nadie alrededor. ¿Quién le va a dar los pibes de 9 años? Pero tenías esa curiosidad de descubrir eso. ¿Viste? Y que no tenía otra, era sobrevivir. Porque nadie te lo iba a decir. No, habla. Y porque a ver, la Fender la tenía Charly García, no la tenía mi amigo de la vuelta. Era impensable en esta zona tener eso. Era impensable. Entonces, me fui a Goyal y pedí el coso para enchufar la guitarra. Y me dan uno mono, que no era el que yo precisaba, pero tenía 2 patitas. Obviamente soldar, olvídate. Enganchábamos las patitas, le hacíamos un nudito, lo enchufo. Cable bipolar, cable de velador. El normal, el que hay en cualquier casa. El blanco. El que hay en cualquier ese casa. Que hay por acá atrás. Sí. Le mando a la puntita, hago rum, suena. Subo bien el volumen
Y claro, suena más lindo lo que para hoy es distorsión. Claro. Y ya los acordes no me... O sea, lo que yo ya sabía era otra cosa. Ya suena, ya soy guitarrista, soy profesional. Porque tengo ese sonido que tiene las otras bandas. Yo ya empezaba, había descubierto, gracias a Dios, a los Beatles. Y había descubierto a Iron Maiden. Y había descubierto a Scorpions. Entonces ya tenía una cabeza abierta. Más Kiss. Pero Kiss tenía humo en la guitarra, Kiss se escupía sangre. Era todo mucho más show, claro. Era otra cosa, ¿viste? Y ahí me doy cuenta de que quería sonar de esa manera. Hasta que empiezo a entender que necesitaba un equipo grande, que ese equipo valía un montón de plata. Era como comprarme una Ferrari, era imposible. Era incomparable. Pero en un momento un amigo, Sebastián Mestre, tenía un aparatito así que sería como un cenicero, que era el famoso pedal. Ese pedal, si vos lo apretabas, tenía ese sonido que yo quería y no necesitaba otra cosa. Y para llegar a ese pedal era como comprarte hoy un auto. Sí, era complicado, ¿no? Guitarra eléctrica, pedal y amplificador, en esos años era muy, pero muy complicado. Yo agradezco a la vida que me haya dado esas cosas, que a veces se las cuento a los jóvenes, o por lo menos se lo cuento al cantante de ahora, de Dieguito, al Chile, que él tiene 30 años, puede ser mi hijo. Y él a veces se ríe de eso. Gracias. Se ríe de eso porque es porque me dice, no puede ser lo que pasaron. Sí, así yo soy un caso. Sí, no, pero era lo habitual. Era lo habitual. Esto era Tal vez. De esa forma. Si no, no se podía. Hoy en día, te querés comprar algo, trabajás, tenés una tarjeta Visa, la pagás 12 cuotas, listo. Pero te falta todo lo demás. No digo que esté mal, porque yo no voy a hacer pasar a mi hijo todo eso. No, por supuesto. Son las situaciones que a cada uno le tocó Pero me pasar pasó. y pudo sobrevivir de esa manera, poder trascender de esa manera. Y hoy valorar, eso es lo que me gusta a mí. Hoy valoro mucho todo lo que pasó. Exacto, lo que para poder llegar. noto es que se perdió esa curiosidad y esas ganas de, bueno, no tengo esto, vamos a tratar de fabricarlo de alguna manera o encontrarle la vuelta para que esto funcione. Ahora está todo muy a la mano, como vos decís, me parece perfecto y uno a sus hijos trata de darle todo lo que tiene, pero digo que se perdió esa chispa, ¿no? Fíjate en la película de Queen, la de Freddy, ¿no? Sí. Que en un momento ellos se van a grabar una noche en la ópera, ¿ves? Sí. Y empiezan a jugar con cosas, tiran olla, empiezan a buscarle la vuelta. Claro. El tema más clásico de ellos tiene cosas hechas por artesanía, pianos al revés y un montón de cosas. Hoy es fácil porque lo que no tenés lo inventás. Pero falta eso de buscarle para poder llegar. Claro. Hoy en día la vida me dio la oportunidad de ser productor y por decisión y tratar de hacer sonar lo mejor que tiene la banda con lo que tiene la banda. Porque es lo que me pasó a mí. Yo tenía que sonar lo mejor posible con lo que tenía. Y lo que tenía era una porquería. Porque no tenía plata. Volviendo al principio, sin aditivos. Hacer sonar bien a la banda sin aditivos. Totalmente. A ver, Germán tenía un redoblante, o era otro batero, no me acuerdo cuál, que no tenía parche y le puso una radiografía. Y sonaba igual. Y sonaba. Y si no sonaba... Pero tenías que hacerlo sonar. Parecía, claro. A ver, por ahí hay una foto en algún lugar de una banda que yo tuve, que amé, que se llama Estética. Marcelo Mestre, Tommy Luchini, Germán Congre y yo. Que la foto vos ves que el Tommy Luchini tiene el cable, no tiene un plug, tiene un cable agarrado con las dos puntas y un cable agarraba el teclado. Y no había pie de teclado, estaba apoyado en un mueble. Entonces... No digo que esté mal, digo que es lo que había. Era lo que se vivía y se llevaba adelante de esa forma. Entonces, eso hoy me da una añoranza de que volver a haber pasado todo eso. Por eso te da un background en la espalda como para poder decir, bueno, listo, si no se puede, no se puede. Exacto. ¿Cómo se descubre hoy en día esos micrófonos para bombo, para kick? Es un parlante que le cambian la polaridad y descubren que de esa manera tienen mejores graves. Eso lo descubre el técnico de los Beatles, que Paul necesitaba tener un mejor grave para el bajo, y en vez de meterle un micrófono como esto, le mete un parlante gigante, le cambia la polaridad, se lo pone y ahí logra los graves que necesitaba. Los Beatles lo hacían.
Sí, sí, sí. Y en esa época recién descubren también ponerle el micrófono al bombo, ¿viste? De la batería. Antes de eso, Claro, era un micrófono arriba el micrófono arriba y la batería sonaba lo que sonaba. Vos decías, estas baterías no tienen bombo. Sí tenían, pero no se escuchaba. La generación de cristal Usainiers. Sí, bueno, todo muy Pero está bien, pero qué está sé perfecto. yo. Son así, los chupines se compran. Yo me los mandaba a hacer. Se recortaban. Pero está bien, está bueno. Yo no me quejo, no me pongo en viejo. No, Lo que no no. me gustaría nunca ser como era mi abuelo que decía, la música era la de antes. Porque antes, el que canta puede cantar cualquier cosa. Y no sé. Sí, no. Mirá, si se Tampoco escucha para tanto. Pavarotti, si te escucha Pavarotti se muere. No, ¿por qué? No, también hay que adaptarse que las épocas cambian, también cambian los gustos. Y siempre está el mercado, que es el que define, ¿no? Totalmente. Lo que vea. Escuchaba un reportaje de Fito Páez hace no sé si hoy, bueno, en estos días, me interesa cuándo. Que decía, le preguntaban por el tema este de la música actual. Y decía, no me gusta, porque yo tengo un piano que tiene 78 notas, 78 teclas. Sí. Bueno, y ahora tocan todo con una nota sola. Bueno, a mí no me gusta. No quiere decir que está bien o mal. Sigan haciéndolo. Yo sigo haciendo otra cosa. Si estamos, Y me parece que pasa por ahí, ¿no? el tema es la búsqueda. Claro. Hay un montón de bandas que buscan. A mí me pone un poco nervioso la persona que, o sea, que dice, yo, bueno, tengo que tener lo mejor porque esto que el otro, porque vos cantás bien si tenés el mejor micrófono. Sí, qué sé Sí, yo. ponele. ¿Tenemos que tener todo esto aislado de una manera con cosas que trajiste de Londres? ¿O podemos tener una buena charla tomando unos mates y charlando y que la gente entienda lo que estamos diciendo? ¿Va a cambiar algo? No. ¿Va a ser mejor A lo programa? mejor cambia la calidad del sonido, pero no mucho más que eso. Pero las palabras son no, las las mismas. palabras son las mismas. Que vos Una sabés, puteada con buen sonido y con mal sonido es una falta de respeto. por supuesto. No, por Y en la supuesto música que pasa eso. Yo creo que hoy en día, cuando éramos pibes, nosotros el premio era grabar un disco. Hoy grabas un disco en tu casa. Pero ese disco ya no existe más. no está más. No está físicamente, digamos. Ese disco no existe más. Existen los románticos que quieren el long play, el LD, el simple, lo que vos quieras, pero para el común, para que te vaya bien, no existe más. Hoy no importa si la banda es buena o la banda es mala. Te miran en Instagram y te dicen cuántos seguidores tenés y depende de eso si la banda es buena o no es buena. Yo no digo lo que está bien o lo que está mal, digo lo que pasa. Sí, a veces hablamos hoy que vos decías no querías hacer el show el Corona Vivo porque se veían los hilos. Ahora se nota también los hilos de aquellas bandas que hacen música para el recorte de esos 15 segundos de Instagram o de las redes sociales, ¿no? Cuando las canciones son canciones. Yo no te voy a decir que en los 70 estaba bien hacer canciones de 25 minutos porque la verdad que también eran un poco cansadoras. Pero no tiene que ser todo, viste, Pero éxito. no hacían canciones para el marketing. No, claro, por eso Hacían te digo. canciones. Ahora se nota que algunas cosas están hechas para que pegue justamente con una frase, con un gancho musical. Y a veces no necesariamente tiene que ser solamente eso. Pero bueno, y hay para veces eso, que uno se da cuenta que para eso está el mercado. Y después está la música. por eso mismo te digo, bueno, cada uno decide Claro. lo que quiere hacer. Vos fíjate que con Rhapsody Bohemia pasó lo de los 6 minutos y es el tema mundialmente más importante. Claro. Pero también es rico el tema. Recordemos y aclaremos que en esa época las radios pasaban temas de 3 minutos. Y pum, si es que te pasaba. Si te pasaban. Si obvio, es que ¿no? te pasaban. Pero si el tema tenía 4 minutos, no te pasaban. Y bueno, Rhapsody Bohemia está cerca de los 6 minutos y lo tuvieron que pasar porque era un tema fenomenal. No podías dejarlo afuera. Pero aparte que fue todo. ¿Entendés? Uno de los temas más lindos del mundo. Entonces, no podías no hacerlo. Hoy en día se trata de hacerlo más rápido y que pegue más. Exactamente. Así también pasa, ¿eh? Así también pasa de largo. Lo que pega enseguida y sigue de largo. Y hay gente que se agarra de eso para toda su vida y hay gente que tiene esa... O sea, vos haciendo cosas espectaculares y el otro laburando para pegarla, vos tenés que adecuarte a lo mismo. Una introducción de un tema. Existe eso maldito que se llama skip en un celular. Nos acostumbramos a escuchar música en un celular. Nos acostumbramos a que no suene el bajo porque lo escuchas en un celular. Y eso maldito skip
Viste que hoy ya no se mira el Facebook, no se mira más, se miran las historias. Y ahora ya tampoco se miran las historias, se miran los estados. Y dentro de poco van a inventar algo para que tampoco miren los estados. Entonces, si hay una introducción de una canción, hay una introducción de una canción que dura más de 30 segundos, este dedo eliminó todo tu laburo de años. Sí, seguro. Todo ese laburo, ensayando con tu banda para grabar, pagar un montón de plata para todo. Yo lo escuché y me aburrí, hice truc y apareció un culo. Sí, sin darte tiempo para disfrutar de eso. Bueno, vos tenemos casi la misma edad. Vos te juntabas con amigos o por ahí solo y te escuchabas un disco y a lo mejor no pronunciabas una palabra, ¿no? Estaban los dos sentaditos ahí. Mirando cómo daba vuelta. Mirando cómo daba vuelta, o después el cassette. Y después analizabas y hablabas de ese disco y lo volvías a poner. Y ahora, como decís vos, tac, 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 tac. Pero también era, salieron 4 discos. Bueno, vos comprate 2 y yo me compro 2. Sí, sí. Tomate los pasos. Ahora no, es todo, tomá, te hice un tema, pum, tomá. Sí, sí. Y ponele la música, pasámelo por WhatsApp. Pum, pum, te compras una compu, te comprás un micrófono más o menos bueno, le grabás la voz y te lo mandás. Listo, ya está. A ver, ¿está bueno? Sí, para la generación nueva está bueno porque le ahorra pasos. Todo es para ahorrar pasos. Pero ¿para ir a dónde? ¿Cuál es el apuro? Claro, ¿a dónde vamos? Ese es el tema. Como decía Charly García, dice, va una persona, un hombre con una guitarra en la calle. ¿A dónde va? A ningún lado. ¿A dónde va a ir con una guitarra? No como diciendo con la música no vas a... No tenés que llegar a ningún lado. No hay una carrera a quien ganarle, ni mucho menos. Va por la calle, simplemente es eso. Yo, una de las cosas que me ha pasado y que la descubrí con el tiempo es que, ¿viste cuando vos decís que sos exitoso o sos famoso? Bueno, yo me considero un hombre exitoso. Porque puedo hacer lo que me gusta. Y solamente lo que me gusta. Y cuando no tengo más ganas de hacerlo, no lo hago más. Con respecto a la música. Sí, sí, sí. Después famoso, bueno, es una cuestión de qué. Yo en estos días estaba escribiendo algunas cosas, ahora las voy a publicar en estos días, que tienen que ver con eso. Diferenciar fama, éxito y popularidad. Tal cual. Y el éxito lo divido en dos, lo que decías vos. El éxito comercial y el éxito personal. Que no importa si es musical o hice un buen plato de comida y me gustó cómo quedó, eso te genera un éxito para vos. Después está la fama, que puede ser efímera o lo que fuere, y la popularidad que te la da la gente. Es triste. Vos no podés decir voy a ser Charly García, no. Sos Charly García porque la gente te dejó ser. Y porque tenés algo especial. Por supuesto. Entonces hay que diferenciar esas cosas. Yo, que vos me convoques a charlar con vos un rato, para mí es un éxito. Que la gente escuche esta nota y decida si le gusta o no le gusta, coincida o no coincida. Es un éxito. Sí, y que se siente en un rato a si no hubiera sido, si vos no me hubieras conocido o no me hubieras considerado parte de todo esto, ahí es cuando se tiene que, siempre digo lo mismo, a mis alumnos de guitarra le digo, se tiene que notar cuando vos no estás. Si no se nota, o sea, ahí la cagaste. No importa, para putearlo, para lo que sea. No, por supuesto. Pero si yo decido ser un músico desde los 8 años y tengo 53 y la gente me ve como música, soy un hombre exitoso. Sin duda. Después veo si soy buen padre, si soy buen amigo. Después lo veo. Pero no importa qué toca. Es música. A mí, heavy metal, rock, lo que sea, clásico, es música. Va en gusto si está bien o si está mal hecho, nada más. Estado de ánimo a veces también. Y también, por supuesto. Bueno, ¿qué otras cosas, nos va quedando poco tiempo, vamos cerrando ya, qué otras cosas te espantan de la música, digamos? ¿Qué me espanta de la música? O del ambiente musical. Del ambiente musical, la falta de respeto a la música. Es lo que más me espanta. A ver, Charly en un momento decía, pobrecita la música. ¿No? Yo te digo esto, pobrecito la gente que quiera hacer música por moda, o la gente que quiera hacer música porque le conviene, o la gente que quiera hacer música para levantarse minitas, o la gente que quiera hacer música para falopearse. Esto para recortar. La gente que quiera hacer música para falopearse me da mucho asco. Porque usan a la música para algo que ellos no pueden hacer. Claro. El tipo que no puede salir a tocar si no aparece el dealer. Las pocas horas de ensayo de una banda me deprimen mucho. Cuando vos querés tener una banda, querés tener una banda. O sea, los jugadores de fútbol dicen, viste que está, ganan millones, viven en country, pero laburan de eso, papá. Claro.
O sea, vos no podés tener una banda y ensayar 1 hora por semana y a No. veces cada 15 días. Dedicate a otra cosa. Eso es una falta de respeto a algo tan hermoso que es la música. Y en todo tiene trabajo. Eso sí me da mucha bronca. En todo lleva trabajo. Yo siempre digo, cuando te dicen, bueno, la inspiración que viene de arriba, digo, de arriba no viene nada, ¿eh? Hay que trabajar. A lo mejor porque uno pertenece, yo me considero clase trabajadora y todo lo que, o lo poco que uno tiene, lo consiguió trabajando. De arriba no viene nada. A A ver, mí, ¿no? Lo veo yo, ¿no? Más allá no, de la inspiración, pero lo que a mí fuere. a ver, no viene nada de arriba, pero vos lo tenés que buscar. Claro, vos no eso, podés salir. por eso. Estar ensayando en tu casa y nunca salir a buscar una fecha para tocar, No, o no grabar hasta que los temas no estén bien, o no mostrar tu canción hasta que le falta algo. ¿Tanto miedo tenés? Claro. Por eso digo, es importantísima la música, te hace que tengas miedo. Es más importante la música que uno mismo. Sí, Porque es eso. Uno no puede estar todo el tiempo utilizando la música para. Y digo la música porque la defiendo. Sí, como puede A ser veces otra, uno utiliza- otra actividad. Uno utiliza los cortes de pelo, la ropa, el alcohol, el perfume para poder conquistar a una mujer. Siendo varón, ¿no? Sí. O bueno, mujer también. Pero eso no tiene sentimiento, un corte de pelo. Ahora, la música, vos no podés utilizar la música para todo eso. Porque más le pedís a la música, más te da. Venís al mundo con música, te casás con música, escuchás música, el himno nacional, hay un montón de cosas que es música. Hay gente que dice que un motor de un auto es música. ¿Viste? Cuando vos decís música para mis oídos es placer, entonces música es placer. Uno no puede hacer eso. Pero bueno, ¿viste? Después de cuando es grande, ya te diste cuenta que la música no era tan importante en tu vida, y vas a pescar, y vas al gimnasio, y vas al psicólogo, y vas acá, y vas allá, y después, si te queda cómodo, ensayás. Te tomás 15 minutos para ensayar. Para ensayar. Bueno, contanos cómo viene. Ahí tenés la remera de versión animal. Una que es remera- lo actual, lo que estás haciendo ahora, además de todas las otras participaciones en distintas Versión bandas. animal está muy bien, estamos contentos. Versión animal oficial en todas las redes sociales. Diego Cortejara en la voz, Diego Villaverde en el bajo, Germán Góngora en batería. Estamos muy contentos. Yo estoy muy feliz de poder cumplir un sueño, que es tocar corazones. Ya lo voy a empezar a decir de esa manera. Porque haciendo la música de una banda y haciéndola con mucho respeto, porque no somos un tributo. Hay un montón de tributos que Sí. son muy buenos. Nosotros No es una hacemos... imitación, digamos. Exacto. Que no estoy en contra, No, pero son no lo hacemos. distintas formas de ver. Nosotros hacemos Los música de lo mejor posible, con todo el respeto posible, pero nunca vas a encontrar a Willy haciendo de Gustavo Cerati. Claro. Porque no quiero ser Gustavo Cerati. Lo admiré y lo admiro y lo extraño. Pero no, ni de Kiss, ni de nada. Willy Varela es Willy Varela, Diego Cortejara es Diego Cortejara, y así sucesivamente. Haciendo las canciones de Soda Haciendo las canciones de Soda Stereo, recreando los mejores momentos de Soda Stereo, muy 80. Nos dedicamos a la primera parte Stereo. de Soda Especialmente la Stereo. primera parte. Sí, que es la que nos marcó, Claro. y la que sentimos. Sí, digamos que en los 90 tampoco tienen tanto, ¿no? Porque son 2 discos y la despedida. Lo que pasa es que en los 90 está en Hasta Canción Canción Animal, Animal, que es Dínamo 90, y claro. Sueño Stereo. Después lo demás son maxis. Sí. Pero es la época que nosotros amábamos a Soda Stereo. Yo, como fan de Soda Stereo, hay cosas que no me gustan y hay cosas que me gustan. Ah, bueno, pero eso suele pasar. Y está muy bien Tengo una eso. remera de los Beatles, me dicen, ¿te gusta todo? Si querés yo te hago una lista de las canciones que no me gustan. No las voy a decir, pero hay, obviamente, claro. Hoy cada cosa Tenés que un disco pasa... con 30 temas. Y bueno, ¿qué querés? Pero lo que pasa es que, a ver, si todo se pone a pensar esto, ya de grande te pasa eso. Claro. Si no hubiera sido por ellos, Bueno, yo no toco, vos no tocás. No hubiese tocado nada. Hay un montón de cosas que no existirían. Viste que existe la película, hay una película que habla de los Beatles. ¿Qué hubiera pasado si no existían los Beatles? Sí, bueno, me acuerdo, Yesterday. creo Yesterday. Sí, que Bueno, se borra todo del mundo. No, por favor, a la gente que no la vio nunca, y hay vean uno solo Yesterday. que las recuerda las Qué canciones. buena esa película. ¿Qué hubiera pasado si los Beatles no existen? Bueno, el mismo Lennon, él le decía, antes de Elvis no había nada, ¿no? Y yo adapté a eso. Después de los Beatles no hubiese habido nada. Por supuesto. Pero el tema es que, bueno, viste, todavía hay un montón de cabezas de termo que dicen, las Beatles no. Está bien, los Rolling Stones también están buenísimos, No, pero por supuesto, hay muchísimas bandas. Hay un montón de Es bandas una que están banda y buenísimas. van gustos. Y es una cuestión de gustos. Claro. ¿Ok? Pero lo que hay nunca- cosas que no puedes negar.
Nada No, más. es como, en mi caso, las mujeres. Me gustan las mujeres. Obvio. No todas, pero me gustan. Pero y en la te música gusta- pasa. Pero más Luisito. Luisito, no es que me gusta Luisito. Luisito es parte de mi vida. Claro, por eso. Ya no es una cuestión de que me gusta. Es raro, es parte de mi vida. Si no hubiera sido por Luisito, todo esto que pasa, el coronavirus, mis hijos, mi familia, Versión Animal, no existe. Es sencillo. Yo siempre lo digo. ¿Quedo como un pollerudo? No, porque más allá de ser una mujer, es un equipo. Entonces, todas esas cosas no hubieran pasado. Me parece que es lo mejor para cerrar. ¿Y sí? ¿No? Bueno, Gracias. gracias a vos, Willy. Y bueno, vamos a seguir. Versión Animal oficial en todas las redes sociales. Muy bien, búsquenlo, que está en todos lados y vayan a verlo. No como yo, que todavía no puedo ir, pero ya me voy a hacer el tiempo para. Bueno, para poder vamos. ir. Tenés que venir y si te digo que te calzás una guitarra, me vas a decir que no. Y bueno, pero gracias, te quiero dar las gracias en nombre de Versión también, porque siempre que podés nos das una mano con las publicaciones. Hacemos que lo es que se parte de puede. todo eso, ¿no? Una humilde pandereta podría ser. Lo que vos digas. Mate O sea, también. Y llevamos el mate dulce. Dale. Willy, muchas gracias por No, estar gracias acá. a ustedes, Esto gracias fue, al operador, la por supuesto, paciencia. gracias a Johnny por el espacio acá en el Vestuario TV. Y vamos a seguir cada vez que podamos con alguna entrevista más de algún músico de Ensenada, llevando adelante esto que es Aguante rock hecho en Ensenada. Por supuesto. Hasta la próxima. Adiós.